Capítulo 5. La administración del Estado. Caracterización general y principios de organización. La administración del Estado es aquella parte de la administración pública, identificada con el Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la gestión en todo el territorio nacional de aquellas funciones y servicios que se consideran fundamentales. Actúa bajo la dirección del gobierno y sirve con objetividad los intereses generales. Influencia francesa. El origen del Estado y la administración española tiene manifiesta influencia francesa. En el siglo XVIII, con Felipe V, se inicia el proceso de centralización que se continúa con el intento de la Constitución de Bayona de importar el modelo estatal napoleónico. Después, la Constitución de Cádiz de 1812 introduce municipios y provincias bajo la tutela del gobernador civil, jefe político, copia del prefecto francés. Las restantes piezas, burocracia estatal, Consejo de Estado, los servicios públicos, el cuerpo de funcionarios, etc., irán importándose de Francia a lo largo del siglo XIX. En este modelo francés imperan la centralización y jerarquía, sin concesiones a la descentralización política. Influencia inglesa. Con la administración estatal inglesa nos separan dos rasgos esenciales. Uno falta en aquella de una administración periférica, no hay una división regional ni provincial del Estado, ni existe el gobernador o prefecto, ni de las delegaciones provinciales de los ministerios. 2. Mayor grado de politización de nuestra administración del Estado. En la administración inglesa el nivel político se cierra en los ministros, reservándose a los cuerpos de funcionarios los puestos inferiores, en España los subsecretarios, directores generales y subdelegados de gobierno, son cargos de designación política, aunque se tiende a reservar a funcionarios de alto nivel los cargos directivos, subsecretario, director general, secretario general técnico, subdirector general, frente a los superiores, ministro y secretario de Estado, que no exigen ninguna cualificación. Desde la descentralización de la CE de 1978 el Estado español comparte legislación y administración con las CCAA. Su regulación es desarrollada por la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público. RJSP, y la del Gobierno, 50/1997. La estructura de la Administración General del Estado, según la Ley de RJSP de 2015, comprende la organización central, que integra los ministerios y los servicios comunes. La organización territorial. La Administración General del Estado en el exterior. En la organización central se distingue entre órganos superiores, ministros y secretarios de Estado, y órganos directivos, subsecretarios y secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales, al igual que los delegados del gobierno en las CCAA y los embajadores y representantes permanentes ante ORCINT, teniendo ambos la consideración de altos cargos según Ley 2/2015, que regula el ejercicio del alto cargo de la EIS. Sobre el nombramiento de los órganos superiores y directivos lo serán atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. Pertenecer a alguno de los cuerpos clasificados en el subgrupo A1, solo se exige para algunos órganos directivos, subsecretarios, secretarios generales, directores generales, salvo que el Real Decreto de Estructura del Departamento exceptúe de este requisito. La ley define unos conceptos básicos para entender y ordenar la organización administrativa del Estado, en la que se considera estructura primaria las unidades administrativas, elemento organizativo básico. Estas comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por cometidos, y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen dos o más unidades menores. Las unidades administrativas se determinan en las relaciones de puestos de trabajo, y se crean, modifican y suprimen de acuerdo con su regulación específica, excepto cuando reúnan además la condición de órgano, unidades administrativas con efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. El Gobierno, Consejo de Ministros y comisiones delegadas del Gobierno. La expresión gobierno se solía identificar con el Consejo de Ministros,
designando con ambas expresiones al órgano colegiado supremo de la Administración del Estado y titular del Poder Ejecutivo, compuesto por el presidente del Gobierno, el vicepresidente, los ministros, y los demás miembros que establezca la ley. La formación del gobierno se inicia mediante el otorgamiento de la confianza parlamentaria a un candidato por el Congreso de los Diputados. Nombrado presidente, este propone el nombramiento de los restantes miembros del gobierno al rey, quien nombra a los ministros, sin poder decisorio ni de veto. El cese del gobierno se produce por fallecimiento, dimisión o pérdida de la confianza parlamentaria del presidente, aunque el gobierno cesante continuará en funciones. Al Consejo de Ministros le corresponde aprobar los proyectos de ley y remisión al Congreso o, en su caso, al Senado. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. Acordar negociación y firma de tratados internacionales y su aplicación provisional. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales. Declarar los estados de alarma y excepción, y proponer al Congreso la declaración de estado de sitio. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, si ha sido autorizado por una ley. Aprobar los reglamentos para desarrollo y ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la EIS. Ejercer otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. Dirigir la administración civil y militar. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. La posibilidad de que asista el rey, en virtud del derecho que el art. 62 de la Constitución le reconoce de ser informado de los asuntos de Estado y presidir el Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno, distingue las sesiones ordinarias de aquellas otras que preside el rey. Pero no tiene consecuencias sustanciales, pues en ambas el régimen jurídico es el mismo y el rey no asume ninguna responsabilidad, ni representa que las decisiones tomadas por el Consejo tengan una mayor fuerza jurídica. Las reuniones del Consejo de Ministros son secretas, con lo que se pretende la aplicación de las normas propias de los órganos colegiados y acentuar el dirigismo directivo del presidente. Por ello, se determina que en el acta de dichas reuniones, que podrán tener carácter decisorio o deliberante, figuren solo las circunstancias de tiempo y lugar de su celebración, asistentes, acuerdos adoptados y los informes presentados. Si a esta limitación se une la exoneración al gobierno, también al de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales, parece que el legislador ha pretendido que no existan votaciones formales y sobre todo, votos disidentes. El gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso. Por ello, el ministro que esté disconforme con un acuerdo, para liberarse de la responsabilidad política y jurídica, no tiene más alternativa que dimitir en el acto. El gobierno en funciones. Tiene reducidos sus poderes a facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno. Y el traspaso de poderes. Por ello deberá limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, acreditación expresa, cualquier otra medida. En ningún caso podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, ni presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o al Senado. A su vez, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso a consecuencia de la celebración de las elecciones generales. Las comisiones delegadas del Gobierno. Son órganos colegiados reducidos que están configuradas por la Ley 50/1997 como consejos de ministros reducidos, de naturaleza desconcentrada, que se rigen por idénticas reglas a las establecidas para el funcionamiento del Consejo de Ministros. A estas les corresponde examinar cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los ministerios que integren la comisión. Estudiar aquellos asuntos que,
afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros, y ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. Su creación, modificación y supresión será acordada por el Consejo de Ministros mediante RD, a propuesta del presidente del Gobierno, que deberá especificar el miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión, los miembros del Gobierno y secretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuyen a la Comisión y el miembro al que corresponde la secretaría de la misma. Además de las que se constituyan por ley, las comisiones delegas del Gobierno serán las siguientes. Para situaciones de crisis. Para asuntos económicos. Para asuntos de inteligencia. Para política científica y tecnológica. Para política de igualdad. Para asuntos culturales. El presidente y los vicepresidentes del Gobierno. El presidente es la figura más relevante dentro del Gobierno, pues de su voluntad depende el nombramiento y cese de todos sus componentes, y en ella se concreta todo el poder del Gobierno. Nombramiento. Se inicia con la propuesta por el Rey de un candidato, previa consulta a los grupos políticos con representación parlamentaria. El candidato deberá exponer, ante el Congreso, el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitar la confianza de la Cámara. Previo debate, se otorga la confianza en primera votación por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, y en segunda celebrada 48 horas después por mayoría simple. Cese. El cese del presidente tiene lugar por. El cese del presidente tiene lugar por fallecimiento o dimisión del mismo. Por expiración del mandato parlamentario. Por pérdida de la confianza parlamentaria. Que puede producirse de dos formas. Cuando el propio presidente plantea ante el Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, la confianza se otorga cuando vote a favor la mayoría simple de los diputados. Si no se alcanza, la cuestión de confianza se entenderá derrotada y el presidente del Gobierno deberá presentar su dimisión al Rey. La confianza se pierde, asimismo, cuando prospera la moción de censura. Esta debe proponerse por la 10ª parte de los diputados, y habrá de incluir, naturaleza constructiva, un candidato a la presidencia del Gobierno. Tras el correspondiente debate, y si la moción de censura y el candidato propuesto obtienen la mayoría absoluta de la Cámara, el presidente del Gobierno censurado cesará en su cargo y quedará automáticamente investido el candidato alternativo propuesto en la moción. Funciones. Resumen de la Constitución. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. La Ley del Gobierno de 50/1997 lo completa atribuyéndole funciones de representar al Gobierno, establecer el programa político y determinar directrices de la política interior-exterior y velar por su cumplimiento. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. Plantear ante el Congreso, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. Proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo, previa autorización del Congreso. Las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al presidente del Gobierno recibirán el nombre de Real Decreto del presidente del Gobierno. Le corresponderá también dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las FAS las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros. Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley. Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
Crear, modificar y suprimir, por RD, los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado y la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. Resolver los conflictos interministeriales, entre ministerios, en la Administración General del Estado. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y los ministros. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno, y, en fin, ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. El presidente del Gobierno en funciones sufre un importante recorte en sus poderes, no podrá proponer al Rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales, ni plantear la cuestión de confianza, ni proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Responsabilidad penal. La responsabilidad penal del presidente y demás miembros del Gobierno es exigible ante la Sala de lo Penal del TS. Si la acusación fuera por traición u por otro delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. En ninguno de estos supuestos será aplicable la prerrogativa real de gracia. Incompatibilidades. En materia de incompatibilidades, los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Incompatibilidades reguladas en Ley 12/1995 y 5/2006 con la obligación de presentar una declaración de actividades y otra de bienes y derechos. Los vicepresidentes. La Constitución deja claro el carácter potestativo de su creación. Cuando existan, les corresponderán las funciones que les encomiende el presidente, precisando que el que asuma la titularidad de un departamento ministerial, ostentará además, la condición de ministro. Su nombramiento y separación corresponde al Rey a propuesta del presidente del Gobierno. Órganos de apoyo directo. Tanto el presidente como el vicepresidente cuentan con órganos de apoyo directo. El de mayor importancia política es el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, compuesto por asesores de la máxima confianza política que analizan las iniciativas y planes de los distintos ministerios en ejecución del programa de gobierno, así como la conveniencia de la modificación, supresión o adopción de otras nuevas. El portavoz del Gobierno, órgano de relación con los medios de comunicación y cauce autorizado de expresión de los acuerdos del Consejo de Ministros. La Secretaría del Presidente y la del Vicepresidente del Gobierno, cuyas funciones tienen que ver con la llevanza de la agenda de aquellos. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, con funciones de protocolo, seguridad, infraestructuras y seguimiento de situaciones de crisis. La Oficina Económica del Presidente del Gobierno, competente en asuntos relacionados con la política económica. Órganos de apoyo al Gobierno. Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Secretariado del Gobierno y Jefes de Gabinete. Los órganos que deben prestar asistencia y apoyo al Gobierno y a sus principales órganos son: la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. El de mayor importancia e integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y los subsecretarios de los distintos ministerios. También asistirán el abogado general del Estado o subsecretario, siempre que sean convocados por el presidente. Su presidencia corresponde a un vicepresidente o al ministro de la presidencia. En caso de ausencia de este, recaerá en el ministro que corresponda según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. La secretaría será ejercida por el subsecretario de la presidencia, y en su defecto el director del secretariado del gobierno. Las deliberaciones de la comisión serán reservadas y no podrán adoptar decisiones o acuerdos por delegación del gobierno. Apoya al gobierno pero carece de capacidad de adoptar por delegación actos o resoluciones que correspondan legalmente al gobierno. Sus funciones son: el examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquier empleo de la categoría de oficial general y que aquellos que, excepcionalmente y por razón de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.
El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus comisiones delegadas, afecten a varios ministerios y sean sometidos a la comisión por su presidente. El Secretariado del Gobierno. Es un órgano integrado en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, cuyo director ejerce la secretaria adjunta de la Comisión General de Secretarios del Estado y subsecretarios. Brinda apoyo al Consejo de Ministros, a las comisiones delegadas del Gobierno, y a la Comisión de Secretarios del Estado y subsecretarios, al cual compete la asistencia al ministro secretario del Consejo de Ministros, la remisión de convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados citados, la colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas del Gobierno, el archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. Velar por la buena regulación aplicable a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno. Velar por la publicación de las disposiciones y normas del Gobierno que deban insertarse en el BOE. De otro lado, es órgano de asistencia al ministro de Presidencia, ejerciendo las siguientes funciones. Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los reales decretos. La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al presidente del Gobierno o al presidente del Congreso de los Diputados. La tramitación de los actos y disposiciones competencia del presidente del Gobierno. Los gabinetes. Son órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros y de los secretarios de Estado, y en este sentido realizan tareas de confianza y asesoramiento especial. Pero no pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la EIS. No obstante, se prevé su asistencia o permanencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la unidad que dirigen, y en el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los servidores públicos que integran el gabinete. Departamentos ministeriales y ministros. Bajo la autoridad del Gobierno, la EIS se organiza en ministerios, organizaciones con responsabilidad sobre grandes áreas de acción política y gestión administrativa, en los que se integran diversos órganos directivos y especializados en la gestión administrativa sectorial. Las direcciones generales, los ministros y secretarios del Estado son los órganos superiores de la Organización Central de la Administración General del Estado. La EIS se organiza en Presidencia del Gobierno y en ministerios. Su número, denominación y ámbito de competencia, uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa, se determinará mediante RD del presidente del Gobierno. A Napoleón se atribuye la paternidad de la actual estructura departamental y especialización ministerial. La idea base fue que los ministros no tenían por misión la simple supervisión o control de los servicios, sino la responsabilidad de su dirección y mando efectivo. Debían tener conocimiento profundo de los servicios a su cargo, lo que era incompatible con grandes áreas de competencia. En la Constitución de Bayona, y por influencia napoleónica, aparecen 9 ministerios: Justicia, Guerra, Marina, Negocios eclesiásticos, Negocios exteriores, Interior, Hacienda, Indias y Policía General, que en la Constitución de Cádiz se reduce a 7 y se denomina secretarias de despacho: Estado, Gobernación de la Península, Gobernación de Ultramar, Gracia, Justicia, Hacienda, Guerra y Marina. Durante el S-19 se afianza la estructura departamental aumentando el número de ministerios. Su número aumenta por el crecimiento del intervencionismo de la administración. La creación de ministerios es, a veces ex novo y otras se origina por desdoblamiento de anteriores ministerios a partir de ministerios madre. Lo normal es que al frente de cada ministerio esté un ministro, pero se ha admitido la figura del ministro sin cartera, es decir, un miembro del Consejo de Ministros sin departamento ministerial propio, por la necesidad de incorporar al Consejo ministros a determinadas personas que, por sus condiciones personales o relaciones políticas, aseguren al gobierno el apoyo de determinados partidos o grupos políticos.
La Ley 50/97 determina con gran flexibilidad que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. El ámbito de sus competencias se determinará por RD, así como la estructura administrativa, los medios materiales y personales que queden adscritos a él. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia de los ministerios y secretarias de Estado se establece mediante RD del presidente del Gobierno. Actualmente son: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Es muy relevante al ser vigilante de la actividad de toda la administración del Estado, presupuestario y personal. De aquí que la Ley 40/2015 le atribuya la competencia en materia de organización administrativa, régimen de personal e inspección de servicios, no atribuidas por ley a otro órgano de la EIS, ni al Gobierno. Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los ministerios cuentan con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica para la gestión de los servicios comunes. La estructura operativa son las direcciones generales de existencia necesaria en todos los ministerios, y facultativamente secretarías de Estado, pues su creación no es obligatoria. Excepcionalmente pueden crearse secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa, de las que dependerán jerárquicamente las direcciones generales que se les adscriban. Las direcciones generales son pues los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas que se organizan en subdirecciones generales para la distribución de sus competencias, aunque podrán adscribirse directamente subdirecciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Las subsecretarias, las secretarias generales, las secretarias generales técnicas, las direcciones generales y órganos similares se crean, modifican y suprimen por RD del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de AAPP. Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican o suprimen por orden del ministro respectivo, previa aprobación del ministro de AAPP. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican o suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo. El mando superior del ministerio corresponde al ministro, jefe superior del ministerio y superior jerárquico directo de los secretarios de Estado. Los órganos directivos dependen de algún ministerio y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente manera. Subsecretario: los secretarios generales, cuando existen, tienen esta categoría. Director general: los secretarios generales técnicos cuando existen tienen esta categoría. Subdirector general: los ministros. Además de las atribuciones como miembros del Gobierno, la Ley 40/2015 les encomienda la gestión de los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio, asumiendo la dirección, ejerciendo la potestad reglamentaria, fijando los objetivos del ministerio y los planes de actuación del mismo, asignando recursos necesarios para su ejecución y evaluando los planes de actuación. También nombra o separa a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo o eleva al Consejo de Ministros las propuestas de nombramiento a este reservadas, mantener las relaciones con las CCAA, y resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos y organismos públicos subordinados y los conflictos de atribuciones que se susciten entre estos y plantear los que procedan con otros ministerios. Sobre la gestión de los medios, la ley atribuye a los ministros competencia para administrar los créditos de su ministerio, aprobar y comprometer gastos que no sean competencia del Consejo de Ministros, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago, autorizar modificaciones presupuestarias, celebrar contratos y convenios,
Solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los servicios a su cargo. Propone y ejecuta planes de empleo del Ministerio y organismos públicos dependientes. Modificar la relación de puestos de trabajo del Ministerios que expresamente autoricen de forma conjunta los Ministerios de AAPP y de Economía y Hacienda. Convocar las pruebas selectivas en relación con el personal funcionario de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio y el personal laboral, administrar los recursos humanos del Ministerio. Ejercer la potestad disciplinaria, y otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. Secretarios de Estado y secretarios generales. La figura del secretario de Estado es un órgano copiado de otro de igual denominación de la administración francesa. En Francia, los secretarios de Estado constituyen una de las tres clases, la inferior, en que se clasifican los ministros, ministro de Estado, ministros y secretarios de Estado. Igual que los demás son órganos superiores de un área de administración organizada, pero se encuentran subordinados a aquellos. No ostentan poderes propios, sino delegados del ministro del que dependen, o los que se especifican en el decreto de nombramiento, y pueden tener o no asegurada su presencia en el Consejo de Ministros. Un Real Decreto Ley de 1977 introduce la figura del secretario de Estado en España y lo calificó como órgano intermedio entre el ministro y el subsecretario. La consagración definitiva por la LOFAGE y por la Ley 50/97 permite afirmar que se ha creado un nuevo escalón político en la jerarquía administrativa, unificando en un mando común áreas de competencia homogénea dentro de los departamentos de competencias múltiples y que precisaban o su elevación a rango ministerial, o un centro directivo de superior jerarquía a la Dirección General. El resultado son unos ministros de segunda fila, con responsabilidades que se reducen, como responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica, a dirigir y coordinar las secretarias y las direcciones generales situadas bajo su dependencia y responder ante el ministro de los objetivos. Sus competencias difieren de las de los ministros en la representación externa de la Secretaría de Estado en materias propias de su competencia solo por delegación expresa de sus respectivos ministros, incluidas aquellas con proyección internacional. No pueden nombrar y separar a los directores generales, es competencia del ministro, pero sí a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado. En materia de contratación, autorización previa del ministro, no pudiendo rebasar una cuantía determinada. Solo dentro de los límites que determine el ministro podrá administrar los créditos para gastos propios y aprobar las modificaciones presupuestarias. Aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas proponiendo su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Al igual que los ministros, y sin contar con ellos, pueden autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él, y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones entre dichos órganos. La figura de los secretarios generales se asemeja a la del subsecretario compartiendo categoría y requisitos para el nombramiento. Sin embargo, no es un órgano staff, sino operativo y se asemeja a la del secretario de Estado, aunque de inferior nivel, ya que ejerce las competencias propias de éste sobre un sector de actividad administrativa determinado. Los subsecretarios. La figura del subsecretario aparece y con funciones modestas en 1834. Se les encomienda la firma por orden del ministro de las Comunicaciones de la instrucción de expedientes y notificación a los interesados de las resoluciones. Después evoluciona hasta ser la segunda autoridad del ministerio, tiene a su cargo la representación ordinaria del ministerio, la jefatura de personal y la disciplina funcionarial, el asesoramiento jurídico, el control y la inspección de los servicios, la logística del ministerio, en general. El núcleo fundamental de sus competencias en la actual regulación es una tarea de apoyo a la planificación de la actividad del ministerio, que podrá ejercer en función de sus facultades de dirección,
impulso y supervisión sobre la Secretaría General Técnica y restantes órganos directivos. Además de esta potenciación de sus componentes de staff y logística, el nombramiento de los subsecretarios corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio, con criterios de competencia profesional y experiencia, y recayendo en funcionarios de la carrera del Estado, de las CCAA o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1. Según la Ley 40/2015, los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio. Dirigen servicios comunes y ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios. Apoyar a órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio. Asistir al ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus organismos públicos. Establecer los programas de inspección de los servicios. Actuaciones para mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo. Proponer medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus organismos públicos. Elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos. Planificación de los sistemas de información y comunicación. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento. Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al ministro, en particular, en su potestad normativa y en la producción de actos administrativos de la competencia de aquel, así como a los demás órganos del Ministerio. Informa de las propuestas o proyectos de normas y actos de otros ministerios, cuando reglamentariamente proceda, coordinando las actuaciones dentro del Ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento. En materia económica. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio. Conceder subvenciones y ayudas, con los límites establecidos por el ministro. Ocuparse de los problemas inmobiliarios, solicitando al M de Hacienda la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para cumplimiento de los fines. Destaca su perfil de jefe de recursos humanos, ya que además de nombrar y cesar a los subdirectores y asimilados dependientes de la subsecretaria, al resto de personal de libre designación y al personal eventual, convoca y resuelve pruebas selectivas de personal funcionario y laboral y los concursos del personal funcionario. Además ejerce la potestad disciplinaria del departamento. Secretarios Generales Técnicos. Esta figura aparece en 1952 en el Ministerio de Información y Turismo. La generalización de este órgano a todos los departamentos ministeriales tiene lugar en 1957. Los secretarios generales técnicos dirigen el conjunto de los sectores de actividad administrativa integrados dentro de cada ministerio y, en consecuencia, asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. Los secretarios generales técnicos nacieron como órganos de estudio y planificación al servicio de todos los órganos del departamento, están bajo la inmediata dependencia del subsecretario, para desarrollar competencias sobre servicios comunes, asesoramiento, apoyo técnico, y en su caso, la gestión directa. Pero en todo caso, deberán ejercer las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Tienen a todos los efectos la categoría y potestades de un director general. Su nombramiento y separación se efectuará mediante RD del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio, entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1. Directores y subdirectores generales. Directores generales. Los directores generales, según la Ley 40/2015, son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. Son los órganos superiores operativos por excelencia. A tal efecto, les corresponde proponer proyectos para alcanzar los objetivos establecidos por el ministro. Dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. Ejercer competencias atribuidas y las que le sean desconcentradas o delegadas. Proponer,
en los restantes casos, al ministro la resolución que estime procedente sobre asuntos que afectan al órgano directivo. Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria, velando por el buen funcionamiento de los órganos y del personal integrado en los mismos. Además de las atribuciones que le confiere las leyes y reglamentos. Los directores generales son nombrados y separados por RD del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento o del presidente del gobierno, con criterios de competencia profesional y entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA o entidades locales, de nivel A1, pero con una excepción permitiendo que su titular no reúna dicha condición de funcionario, para lo que habrá que deberá formularse una memoria razonada sobre la concurrencia de especiales características que justifiquen esa circunstancia especial. En todo caso habrá de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015. Subdirectores generales. Son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general, de la ejecución de proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general. No obstante, también pueden depender de un órgano distinto de una dirección general. Los subdirectores generales son nombrados y cesados por el ministro o el secretario de Estado o subsecretario del que dependan, efectuándose, asimismo, los nombramientos entre funcionarios de carrera, de las CCAA o EL del subgrupo A1. La Administración Periférica del Estado. Los delegados del Gobierno en las CCAA. La previsión constitucional sobre la figura del delegado del Gobierno en las CCAA ha traído la instauración de un nuevo nivel de administración periférica del Estado superior al provincial, y que tiene la misión de dirigir y coordinar la administración civil del Estado en el ámbito de la comunidad autónoma y coordinarse con la administración autonómica. A la cabeza de esta nueva demarcación de la administración periférica se ha puesto al delegado del Gobierno, una especie de supergobernador que ostenta la representación del gobierno en el territorio de la comunidad autónoma y ejerce su superior autoridad sobre los subdelegados del gobierno y sobre todos los órganos de la administración civil del Estado en territorio autonómico. Son órganos directivos con rango de subsecretario que dependen orgánicamente del presidente del gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. Según el art. 69 Ley 40/2015 LRJSP, la administración periférica del Estado está constituida por los siguientes órganos administrativos: los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y los subdelegados del gobierno en las provincias. Su nombramiento y separación será por RD del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del gobierno. Tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la CCAA. En caso de ausencia o enfermedad, será suplido, temporalmente, por el subdelegado de gobierno de la provincia donde aquel tenga su sede, salvo que el delegado nombre otro subdelegado. Para potenciar las funciones asignadas respecto a todos los servicios de la EICH y sus organismos públicos, el delegado del gobierno nombra a los subdelegados del gobierno en las provincias y coordina su actividad. Impulsa y supervisa, con carácter general, la actividad de los restantes órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos en la comunidad autónoma. Informa las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de ámbito autonómico y provincial, no integrados en la delegación del Gobierno. La misión más relevante que se les asigna, es sin duda, la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana a través de los subdelegados del Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. También le corresponde, velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legales, ejerciendo potestades sancionadoras, expropiatorias y cualquier otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.
La Ley 40/2015 pone énfasis en que a los delegados del Gobierno corresponde mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la H y sus organismos públicos con la CA y con entidades locales y comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma, y realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos presidentes. La dirección de los servicios de la H en el territorio de las CCAA corresponde a los delegados del Gobierno en las CCAA. En la coordinación y cooperación con las CCAA el delegado del Gobierno no tiene presente ni porvenir, pues la experiencia nos enseña que los presidentes y consejeros autonómicos no cuentan con el delegado del Gobierno como interlocutor, relacionándose directamente con los ministros o el presidente del Gobierno, amén de que para la coordinación sectorial ya se dispone de cauce institucional específico, las conferencias sectorial, cuando existen y funcionan, lo que no suele suceder. En relación con las entidades locales, podrán promover, en el marco de la cooperación con la respectiva CA, la celebración de convenios de colaboración, en particular, en relación con los programas de financiación estatal. Al servicio de esta función directiva y coordinadora se crea en cada una de las CA pluriprovinciales una comisión territorial, además de las comisiones mixtas de transferencias y comisiones bilaterales de cooperación, presidida por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma e integrada por los subdelegados del Gobierno en las provincias. A sus sesiones podrán asistir los titulares de los órganos y servicios que el delegado considere oportuno. La LOFAGE distingue los servicios integrados que se adscribirán a la delegación del Gobierno o a la subdelegación correspondiente, según el ámbito territorial en que deban prestarse. Y a los servicios no integrados que dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquellos operen, el cual fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución y funcionamiento de los servicios. De los gobernadores civiles a los subdelegados del Gobierno. El gobernador civil ha sido la pieza más relevante de la administración periférica del Estado, hasta que con la Constitución de 1978, con la creación de las CCAA aparece la figura del delegado del Gobierno, le ha restado el notable protagonismo que ostentó durante casi 2 siglos. El gobernador civil, es la traslación a nuestro país del prefecto francés, muy próxima en el aspecto funcional, cambia en lo relativo al estatus personal del titular del cargo, más politizado en España, donde el nombramiento dependía exclusivamente de la discrecionalidad política, lo que en parte se ha corregido. Durante la vigencia de la Constitución de Bayona, se dividió España en 83 prefecturas. Fue después de las Cortes de Cádiz las que recrearon la figura con el nombre de jefe superior, atribuyéndole el mando de la provincia. Sin embargo, la figura no vuelve a aparecer en su configuración reciente hasta 1833, que se aprueba la famosa instrucción a los subdelegados de fomento de Javier de Burgos. La denominación gobernador civil aparece en 1934. El gobernador civil, en su versión de subdelegado de fomento, desempeñó funciones predominantemente administrativas. Sin embargo, se produjo la politización de los gobernadores civiles, abocados, casi en exclusiva, al manejo electoral, al control de las corporaciones locales y a la jefatura de las fuerzas de orden público. Del gobernador civil pretendió hacer, la instrucción de Javier de Burgos, un órgano unificador de todos los organismos y dependencias de la administración central en las provincias, a modo y semejanza de las prefecturas francesas. Ese intento chocó con la larga tradición de independencia de otros órganos periféricos, y, de los intendentes de Hacienda, que mantienen una equiparación con estos. Un Real Decreto de 1849 suprime y traspasa a los gobernadores las atribuciones de vigilancia y autoridad de los intendentes, pero manteniendo en los administradores y jefes de la Administración de Hacienda las antiguas facultades de los suprimidos intendentes. Este intento de integrar en el gobierno civil los órganos especializados de la administración provincial habría de fracasar con la aparición de los delegados de Hacienda, 1881, y la proliferación en la provincia de otras delegaciones y jefaturas directamente dependientes de los respectivos ministerios o direcciones generales y organismos autónomos.
Un problema análogo se dio en Francia con las relaciones entre el prefecto y los organismos ministeriales periféricos. Los hechos impusieron una clara independencia de estos últimos respecto del prefecto, por considerar que su dependencia era directa de los ministros respectivos y que el prefecto cumplía una función predominantemente política, pero ajeno a las cuestiones técnicas que cumplían los directores departamentales. Desaparecido en parte este problema en España por la asunción de la mayor parte de las competencias estatales por las CCAA y resuelto sobre las residuales mediante la distinción entre servicios integrados y no integrados. La Ley 40/2015 pone énfasis en la subordinación del subdelegado del Gobierno al delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, al precisar que en cada provincia y bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno en la respectiva comunidad autónoma, existirá un subdelegado con la categoría de subdirector general. En las CCAA uniprovinciales, el delegado del Gobierno asumirá las competencias que la ley atribuye a los subdelegados del Gobierno en las provincias. En las pluriprovinciales, a los subdelegados del Gobierno les corresponden en su nivel provincial las mismas funciones que a los delegados del Gobierno en las CCAA y, en consecuencia, dirigir los servicios integrados de la EIS, según las instrucciones del delegado del Gobierno. Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados, informan sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal y deben mantener por iniciativa y de acuerdo con las instrucciones del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma relaciones de comunicación, cooperación y colaboración con los órganos territoriales de la administración de la respectiva comunidad autónoma que tenga su sede en el territorio provincial. Destaca la protección de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, a cuyo efecto dirige las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, así como dirigir y coordinar la protección civil en la provincia. En las islas existirá un director insular de la Administración General del Estado, nombrado por el delegado del Gobierno por el procedimiento de libre designación entre los funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA o de las entidades locales, pertenecientes al nivel A1. Los directores insulares dependen jerárquicamente del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o del subdelegado del Gobierno en la provincia cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas a los subdelegados del Gobierno en las provincias. La administración exterior del Estado se articula, fundamentalmente, mediante misiones diplomáticas que representan a España ante los estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas, mientras que las misiones diplomáticas especiales les representan solo temporalmente, con el consentimiento de estos, para un cometido determinado. De otro lado, las representaciones o misiones permanentes representan a España ante una organización internacional mientras las delegaciones representan en un órgano de una organización internacional o en una conferencia de estados. Con funciones de gestión operativa, las oficinas consulares son los órganos encargados del ejercicio de las funciones administrativas y notariales. Con esta administración exterior pueden coexistir otras instituciones y organismos públicos de la EIS en el exterior siempre que cuenten con autorización expresa del Consejo de Ministros, sin carácter representativo. Tanto los embajadores y los representantes permanentes ante organizaciones internacionales son las verdaderas cabezas de fila de esta administración. Además de representar a España, dirigen la EIS en el exterior y colaboran en la política exterior, definida por el Gobierno, bajo las instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores, de quien funcionalmente dependen y, en su caso, de los secretarios de Estado del Departamento. Asimismo, coordinan la actividad de todos los órganos y unidades administrativas que integran la EIS en el exterior, a efectos de su adecuación a los criterios generales de la política exterior definida por el Gobierno, de acuerdo con el principio de unidad de acción del Estado en el exterior. Sin embargo, la acción exterior no está libre de fracturas, pues la ley admite que la EIS en el exterior colaborará con todas las instituciones y organismos españoles que actúen en el exterior y en especial con las oficinas de las CCAA, LOFAGE, lo que da pie para justificar la existencia de una cierta representación y administración exterior autonómica. Sustancialmente la anterior regulación ha pasado, aunque de forma más completa a la Ley 4/2014.
De aquí que el artículo 80 de la Ley 40/2015 prescriba que el servicio exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal, por lo dispuesto en aquella ley y en su normativa de desarrollo y por lo dispuesto en esta. Régimen de garantías, conflictos de intereses, incompatibilidades y publicidad de las actividades y patrimonio de los altos cargos. La Ley 5/2006 reguló las obligaciones que incumben a los miembros del gobierno y a los altos cargos de la EICH para prevenir situaciones que puedan originar conflictos de intereses. Los conflictos de intereses de los altos cargos de las CCAA se rigen por las leyes autonómicas correspondientes. La citada ley establece los requisitos a que han de someterse los titulares de determinados órganos con carácter previo a su nombramiento, y prevé su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, del presidente del Consejo de Estado, presidentes del Consejo Económico y Social, de la Agencia EFE, director de la Agencia de Protección de Datos y de Radiotelevisión Española, lista a la que se han añadido otros presidentes de administración independientes con posterioridad a esta ley. Se considera altos cargos los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y los responsables de las entidades del sector público vinculadas o dependientes de aquella. Incluye a los presidentes y consejeros delegados de las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria o dominante la administración del Estado, y todos aquellos cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros. En materia de incompatibilidades, los altos cargos vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o pareja y parientes dentro del segundo grado en los 2 años anteriores a su toma de posesión como cargo público. Por ello, formularán ante el registro de actividades de altos cargos una declaración de sus actividades profesionales, mercantiles o laborales, con una relación pormenorizada de sus intereses. El ejercicio de las funciones de un alto cargo será compatible con el desempeño de los cargos que les correspondan con carácter institucional, de los que sean comisionados por el gobierno o los que fueran designados por su propia condición. El desarrollo de misiones temporales de representación ante otros estados, o ante organizaciones o conferencias internacionales. El desempeño de la presidencia de las sociedades estatales cuando los fines de la sociedad guarde conexión con las competencias legalmente atribuidas al alto cargo, sin que puedan percibir remuneración alguna con excepción de gastos de viaje, estancia y traslados. Se prevé que los miembros del Gobierno y los secretarios de Estado podrán compatibilizar su actividad con la de diputado o senador de las Cortes Generales. También será la actividad del alto cargo, compatible con las de administración del patrimonio personal o familiar, las de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquellas, así como la colaboración y la asistencia ocasional y excepcional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. También tras su cese. La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro o fundaciones siempre que no perciban ningún tipo de retribución o percepción. Cuando estuviera obligado en razón de un conflicto de intereses a abstenerse de acuerdo con la Ley 40/2015, la abstención se producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia, y se notificará al superior inmediato del alto cargo por el interesado, y comunicada en un mes al registro para su constancia. Una vez cesado, y durante los 2 años siguientes, persisten las situaciones de incompatibilidad. Por lo que no podrá desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Sin embargo, no afectará a la reincorporación a empresas privadas en las que antes haya ejercido una actividad en puestos de trabajo que no estén relacionados con las competencias del cargo público ni puedan adoptar decisiones que afecten a este. Durante el periodo de 2 años deberán presentar en la Oficina de Conflictos de Intereses declaración sobre las actividades que vayan a realizar, previo a su inicio.
Por su parte, la oficina se pronunciará en el plazo de un mes sobre la compatibilidad de la actividad a realizar, comunicándoselo al interesado y a la empresa. Además, están obligados a formular en el registro de bienes y derechos patrimoniales de altos cargos, una declaración patrimonial con la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones. Aportarán las declaraciones iniciales y de cese, así como anualmente, una copia de la última declaración tributaria, correspondiente al impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio. Voluntariamente. Se podrán aportar la declaración de patrimonio y tributaria de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación afectiva, y se depositarán como información complementaria en el registro. La Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas, integra los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de altos cargos. Se organiza mediante un sistema de gestión documental que garantiza la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como la alta seguridad en el acceso, diferenciándose el registro de actividades por su carácter público, del registro de bienes y derechos patrimoniales que tiene carácter reservado, y solo podrán tener acceso el interesado y el Congreso de los Diputados y el Senado, así como las comisiones parlamentarias de investigación, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal. La Oficina de Conflictos actúa con plena autonomía funcional y eleva al Gobierno, para su remisión al Congreso de los Diputados cada 6 meses, información detallada del cumplimiento de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido y de las sanciones que hayan sido impuestas. En el supuesto de que se hubiera resuelto algún procedimiento sancionador, se remitirá copia de los documentos integrantes del mismo a la mesa del Congreso de los Diputados. La Ley 5/2006 inicia un régimen sancionador de altos cargos y clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, sin prejuicio de otras infracciones a que pudieran dar lugar las mismas conductas. Las infracciones leves se sancionarán con amonestación. Las graves con declaración de incumplimiento de la Ley de Conflicto de Intereses. Se publica en el BOE. Muy graves con la declaración del incumplimiento de la ley citada y además comprenderá la destitución, la no percepción de la pensión indemnizatoria, en el caso de que la lleve aparejada, la obligación de restituir las cantidades percibidas indebidamente, la prohibición de ocupar cargo público durante un periodo entre 5 y 10 años. El procedimiento se sustanciará en expediente contradictorio y sumario. El órgano competente para ordenar la incoación cuando los altos cargos tengan condición de miembros del Gobierno o de secretario de Estado será el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de AAPP. En los demás supuestos, será el ministro de AAPP. La instrucción de los expedientes es por la Oficia de Conflictos de Intereses y la imposición de sanciones por faltas muy graves al Consejo de Ministros, por faltas graves al ministro de AAPP, y por faltas leves al Secretario General para la Administración Pública. Capítulo 6. Las comunidades autónomas. El Estado autonómico. La CE de 1970.